Dice su paladín del derecho constitucional que permitir el voto de las personas sujetas a prisión preventiva viola la Constitución. Pero es tal su ignorancia que desconoce una sentencia constitucional de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que señala que las personas sujetas a prisión preventiva tienen derecho a votar. Dice el senador que viola el artículo 38, pero le contesta a la Sala Superior a través de esta sentencia que dictó previamente que no solamente están facultados para votar, sino que hay un mandato para que el Instituto Nacional Electoral implemente el voto de las personas que están sujetas a proceso penal. Y ustedes se han subido aquí a defender este documento que presentó ante el Senado, que solamente revela tremenda ignorancia por parte del senador Monreal. Hay otro apartado que resulta ilustrativo de este debate. Él menciona, y aquí le solicitaría una segunda moción de ilustración, presidente, que las personas que tienen discapacidad permanente no pueden votar asistidas de un familiar o de una persona de su confianza. Esto se contiene en la página 19, apartado quinto de su voto particular, párrafo segundo. Le solicitaría, presidente, que pudiera darse lectura a este documento y con posterioridad al artículo 29 de la Convención para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad relativo a participación en la vida política y pública. Adelante con la moción de ilustración que está solicitando el diputado García Almaguer de la porción del voto particular del senador Ricardo Monreal, contenida en la página 19. Claro que sí, presidente. Proyecto de decreto, el artículo 284 ter de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales pretenden reconocer el derecho al voto de las personas con discapacidad permanente o en estado de postración. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Ahora continúe la Secretaría con la lectura del artículo 29 de la convención que citó el diputado García Almaguer relativa a personas con discapacidad. Claro que sí, presidente. Artículo 29, participación en la vida política y pública. Los estados partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a la garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección le preste asistencia para votar. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Adelante, diputado García Almaguer. Gracias, presidente. Les dice su maestro de Derecho Constitucional que es contrario a la Carta Magna permitir que las personas con discapacidad permanente o estado de postración voten asistidas de una persona de su confianza. Qué manera tan regresiva de interpretar los derechos humanos. Qué vergüenza para el constitucionalismo mexicano. Y después dice la Convención relativa a los derechos político-electorales de las personas con discapacidad que tienen derecho a que una persona de su elección les preste asistencia para votar. Este voto particular discrimina a las personas con discapacidad. Ustedes están anclados a estas manifestaciones que consideran la panacea en un debate constitucional sobre el derecho electoral y podemos exhibir punto por punto, refutar punto por punto que las manifestaciones del senador Monreal no solamente son inconstitucionales, sino inconvencionales, violan tratados internacionales a los que está obligado y sujeto el Estado mexicano. Manifiesta en el punto tercero de su propio voto particular que hay una violación a los principios de seguridad y de certeza porque el Instituto Nacional Electoral pasa de tener 9 a 7 comisiones permanentes, pero no menciona que dentro de estas 7 comisiones permanentes se crea una relativa a la igualdad de género y a la defensa de los grupos en situación de vulnerabilidad.
La creación de esta comisión permanente deriva también de una sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México cuando el Congreso de la ciudad eliminó un área idéntica en la legislación local. Lo que estamos haciendo es proteger los derechos de las personas y los grupos en situación de vulnerabilidad. Dice también el senador Monreal en el punto 4 de su voto particular que hay una violación a la geografía electoral. Ahora la geografía electoral ya es un derecho constitucional, según el senador Monreal. Siguen siendo 300 distritos en nuestro país. Lo único que se elimina es una burocracia dorada, pesada, que lo único que realiza en esos distritos y secciones es realizar trabajos estadísticos que bien se podrían solicitar al Instituto Nacional de Geografía Informática, al INEGI, y que es muy importante porque esos datos son obligatorios conforme al propio texto constitucional. Finalmente, dice el senador Monreal, en el punto 5 de su voto particular, que hay una violación a la equidad en la contienda por la reducción de las campañas. Pues si no está diciendo el texto que las campañas para Morena duran 90 días y para la oposición duran 60, ¿dónde hay una violación al principio de igualdad frente a la competencia electoral si las campañas duran el mismo tiempo para todos los competidores? Pero en fin, esa es su interpretación regresiva, una interpretación de la vieja escuela, una interpretación del viejo derecho constitucional, anquilosado, anacrónico, desfasado, la visión progresista y la maximización de los derechos humanos que está establecida en el artículo 1 de la Constitución queda de lado en este voto particular. ¿Me permite el orador? Sí. ¿Con qué objeto, diputado Miguel Torruco? Diputado Hamlet, ¿opina que hay inconstitucionalidad en esta propuesta de reforma? Gracias por su consulta, diputado Torruco. Si los argumentos que la oposición va a llevar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación son los que están contenidos en el voto particular de Ricardo Monreal, yo les quiero decir, compañeros del Partido del Trabajo, del Partido Verde, de Morena, que podemos estar tranquilos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a confirmar la constitucionalidad de la reforma que estamos votando hoy a la legislación secundaria. Muchas gracias, diputado García Almaguer. Sí. Le pido que concluya. Diputado presidente, le ruego su comprensión. Es difícil que en 5 minutos podamos exhibir todas las mentiras e ignorancia del senador Monreal. A ver, esas son las reglas. Pido que concluya, diputado García Almaguer. Gracias, presidente. En Morena tenemos una visión progresista de los derechos humanos y cumplimos con lo establecido en el artículo 1 constitucional que nos obliga a maximizar y a garantizar su protección. Le pido, por favor, que concluya, diputado García Almaguer. Sí, presidente. Seguiremos votando a favor de los derechos humanos, a favor de los derechos de los grupos vulnerables, y no nos intimida un voto particular mal escrito, contrario a la Constitución y contrario a las convenciones internacionales. Gracias, presidente.